A ver, vamos. Buenas noches con todos. Les saluda Laura Lorena León Guamán, estudiante de la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Universidad Privada San Juan Bautista. La presente entrevista es con fines exclusivamente académicos y se efectúa para el curso de Derecho Administrativo Económico del posgrado mencionado. Curso en el cual el grupo número 2, al cual represento, desarrolló el tema del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de energía y minería de los INERMIN. Muy amablemente nos acompaña el doctor Javier Ángel Sotomayor Berrocal, quien absolverá dos cuestiones planteadas por el grupo. El doctor Javier Ángel Sotomayor Berrocal se ha desempeñado como juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, es magíster con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Privada Norbert Wiener, cuenta con un posgrado de especialización de prevención de conflictos por la Universidad Castilla-La Mancha de España, es egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente universitario y autor de distintas publicaciones sobre materia procesal. Actualmente se desempeña como abogado litigante en casos civiles, constitucionales, administrativos y contenciosos administrativos, y también es expositor en temas civiles y constitucionales, así como en derecho administrativo y contencioso administrativo. Queremos plantearle al doctor Sotomayor Berrocal dos cuestiones. La primera es la siguiente. Partiendo de la conceptualización del acto administrativo y los efectos y alcances que pueden tener estos propiamente en la materia sobre la que resuelve los INERMIN, doctor, ¿considera usted que las resoluciones del TASTEN de los INERMIN tienen un impacto en el administrado? O en todo caso, ¿qué tipo de impacto tendrían un impacto en la colectividad, un impacto generalizado en la economía de nuestro país? Sí, doctor. Muy bien. Muy buenas noches, estimada doctora León. Bueno, en primer lugar agradecerte la oportunidad de poder acompañarte dentro de lo que viene a ser esta charla que va a permitir de repente, pues dentro de su ámbito profesional y en este caso dentro del trabajo que está realizando, poder dar un aporte con la experiencia que he podido desarrollar tanto en la administración pública como ahora pues en el sector privado. Dentro de la experiencia que tengo, al haber estado como magistrado civil, he tenido la oportunidad de ver procesos administrativos. Y lo que te podría precisar con relación a tu pregunta en un marco general sería de que para poder entender al OSINERMIN y el impacto que tendría sus resoluciones en nuestra sociedad, debemos recordar dentro de un marco general que nuestra constitución política del Estado nos permite tener esa relación directa entre el ciudadano del estudio de derecho administrativo, que busca, que genera, que no solamente a través de este flujograma que tenemos en el Estado, que está pues dividido a través de los poderes del Estado, de los organismos públicos, las famosas OCAS, ¿no? Organismos constitucionalmente autónomos, dentro de los gobiernos locales y regionales, poder encontrar en el derecho administrativo esta relación, esta forma de estudio, para poder entender y para también hacer entender al este efecto de relación que existe entre ellos, ¿no? Hemos podido ver, por ejemplo, en la pandemia, un poco el tema de los recibos que venían por servicios básicos, con montos que generaron una incomodidad muy grande dentro de la sociedad, dentro de los ciudadanos, en base a supuestos cálculos, ¿no? Que ha generado que, por ejemplo, conozcamos un aspecto que no era normalmente conocido dentro de los entes administrativos, que era, por ejemplo, la posibilidad de llegar a conciliaciones. Muchos pensaban que el derecho administrativo se basaba solamente en tener una resolución, sanción, buscar un efecto entre ellos, un resultado, y pues en caso de que esto se generara así, pasar al aspecto contencioso administrativo, como lo señala nuestra Constitución Política de Estado, artículo 138, 139, con la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? O sea, judicializar el ámbito administrativo con el contencioso, ¿no? No. Y ahí veíamos, por ejemplo, con el tema del COVID, este tipo de situaciones que muchos ciudadanos están llegando, pues, a aspectos de conciliación por los montos que se le cobró en su oportunidad. Entonces, este marco general es importante hacerlo, ponerlo en precisión aquí, porque
cuando nosotros vamos a ver a los INERMIN, tenemos que observar que los INERMIN es una institución pública que está encargada justamente de regular y supervisar a empresas del sector tanto de hidrocarburos, minería, y esta cumple pues disposiciones de actividad que justamente se relacionan en base a ello, ¿no? Ahí vemos pues especialmente el tema de las minerías, que es lo que más ha llamado la atención dentro del desarrollo y las principales resoluciones que ha impuesto Sinermin tanto en el aspecto sancionador como regulador. Entonces, Sinermin, ¿de qué se ha encargado? ¿No? Se ha encargado de desempeñar varios roles y entre estas funciones, las que van a resaltar van a ser más que todo las de regular, fiscalizar, solucionar controversias, reclamos y expedir pues sanciones, lógicamente. Y las resoluciones que muchas veces Osinermin va a generar dentro del derecho administrativo va a generar pues un impacto que, como bien lo has señalado, y justamente paso a absolver tu pregunta, va a tener un efecto directo sobre el administrado, pero que ya tiene que tener obligatoriamente un lenguaje más sencillo, un lenguaje que permita, en una coherencia clara y lógica, hacer entender al administrado qué es exactamente lo que se está realizando. ¿No? Por ejemplo, el tema de las imposiciones de sanciones, los efectos sobre la sociedad. Tenemos nosotros en el marco del proceso del ámbito jurisdiccional, en los procesos civiles, por ejemplo, pues primer pleno casatorio civil, que si bien es cierto desde el aspecto de la transacción extrajudicial y su validez dentro de lo que viene a ser el ámbito jurisdiccional, ¿no? El poder, en resumen, concluir un proceso homologando una transacción que fue justamente tramitada fuera del proceso y así verificar que ya no existe una litis. Este pleno permitió ver cuál era justamente el rol del ámbito de la minería cuando generó el tema del daño ambiental que generó justamente esta minera Yanacocha con relación al mineral que generó un impacto negativo en la sociedad. Entonces, ahí pudimos ver en el ámbito jurisdicción, dentro de la experiencia que te decía del Poder Judicial, cómo funciona esto, ¿no? Vamos conociendo ello justamente desde aspectos que guardan esa relación. Pero cuando vemos en el aspecto administrativo, cuando vemos las resoluciones del ámbito administrativo que vienen al ámbito jurisdiccional, un juez lo que tiene que ver es si es que la entidad administrativa efectivamente ha podido realizar un adecuado control del cumplimiento del principio de legalidad. Y en el caso de Osinermin, vamos a ver que específicamente pues el TASTEM tiene como área orgánica una que ha podido implementar medidas muy relevantes, muy importantes, que justamente se han encontrado, por ejemplo, ¿no? En esta famosa ventanilla virtual, creo que tiene Osinermin. El resultado que tengan las resoluciones de Osinermin tiene que tener un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, tienen que tener un lenguaje que si va a ir dentro de lo técnico, permita también tener otro aspecto que permita al ciudadano, a las personas jurídicas, todos en general, darle un matiz más sencillo que no vaya a afectar posteriormente, pues justamente el conocimiento del derecho, ¿no? Es como ir al médico y solamente llevarte el resultado del médico y pensar que tú ya tienes la solución. Muchas veces el resultado de un análisis clínico, algo por el estilo, tienes que llevarlo con un especialista. Entonces, no siempre se debe llevar con un abogado la resolución. Hay que saber el resultado y el porqué también de ello. Sí, doctor, mucha razón. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, nos queda claro, ¿no?, que entonces estas resoluciones de los INERMIN tendrían un impacto económico para el administrado y para la economía en general de nuestro país, ¿no? Y justo mi segunda pregunta iba dirigida en torno a si usted consideraba, ¿no?, que las resoluciones de repente tenían que mejorar, pero más o menos nos ha dado alcances, ¿no?, que tendría que ser más precisa, de acceso, ¿no? De acceso de entendimiento, fácil entendimiento, que justamente este criterio también se recoge en el ámbito jurisdiccional, como bien lo ha señalado, ¿no? Precisamente porque no todos los justiciables, y en el ámbito administrativo, no todos los administrados tienen la opción de recurrir a la entidad administrativa o la entidad judicial con un abogado, ¿no? Entonces, doctor, muy brevemente para culminar, de repente usted considera o apoya, reafirma lo que ha mencionado, que
estas resoluciones de los INERMIN podrían mejorarse en cuanto a la redacción o algún otro aspecto más? Hay que tener en cuenta que el derecho administrativo, dentro de lo que los actos administrativos como las relaciones, diferentes etapas, y dentro de esas etapas debemos conocer cómo funciona cada una de ellas. Si tú tienes, por ejemplo, el tema de la motivación, si el objeto, tienes que desarrollar cualquiera de ellos y ver explícitamente qué se necesita para estar dentro del marco constitucional que nos va a otorgar el Estado en el entendimiento de un resultado de un proceso administrativo mínimamente conforme pues a la ley general que tenemos dentro del derecho administrativo, la 27444, tenemos que encontrar esos elementos completos. Ahora, tanto como para responder esta última pregunta, como para complementar tal vez la primera, podríamos observar algo, ¿no? Es cierto que tiene que haber un aspecto técnico para poder resolver una controversia. Es cierto, o sea, no cabe duda. Pero este aspecto técnico tiene que guardar relación con un lenguaje que por lo menos en el resultado resulte sencillo. Y debemos recordar que las principales sentencias del Tribunal Constitucional con relación a aspectos administrativos justamente ha sido criticando este tipo de situaciones. Todos aquellos precedentes y precedentes que posteriormente dejaron sin efecto el precedente anterior guardan relación con ello. Vamos, por ejemplo, al tema que pudimos ver con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, si no me equivoco, con relación a este administrado que tuvo una restricción por el efecto del pago que tuvo que realizar conforme al TUPA para poder hacer una apelación, encontrándose una restricción al acceso a la justicia, que generó que el Tribunal Constitucional señalase pues, que no podía darse este tipo de restricciones, porque tú restringes así al administrado para poder encontrar una respuesta oportuna. O, por ejemplo, el famoso precedente Consorcio Requena, posteriormente dejado sin efecto, y encontrar, ¿no?, cómo el Tribunal Constitucional ya nos ha dado una explicación, que las resoluciones tienen que darse dentro del marco de la legalidad, que el entendimiento tiene que ser también facilitador, e incluso te comento, Laura, que en el propio Poder Judicial existe el intento de que las resoluciones ya no sean resoluciones de 10, 15, 20, 30 hojas. Está buscándose que sean 2 hojas completas, simplemente transmitiendo un lenguaje. 2, 3 hojas, 4 hojas, iría en contra de la motivación. Pero no hay mayor motivación que aquel lenguaje que uno quiera utilizar para hacer entender a una persona. A veces no tenemos que ser tan eruditos para ser tan explicativos. Una sentencia no es una tesina, no es un trabajo gráfico. Una sentencia es el resultado de un proceso. Y en este caso, cuando nosotros vemos en el ámbito judicial la forma como se resuelve la justicia, en el ámbito administrativo cómo está replicando ello, nos damos cuenta que cada día se va, de repente, por querer más motivación, vamos complicando un poco más el lenguaje y el afectado viene a ser el administrado. Vámonos al sur. En Chile, las sentencias son de 3 hojas. 3 hojas, 4 hojas, son muy sencillas. Sus términos son muy prácticos. La oralidad ha permitido que esa flexibilización de poder tener tanto a un derecho pues mucho más actualizado, tener al principio de celeridad tanto en el ámbito procedimental, así como el de inmediación, genere, ¿no?, un mejor contacto entre el ciudadano y el Poder Judicial. Y eso en Chile deberíamos replicarlo nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos procedimientos administrativos donde a pesar de la facilidad que da la 27444, como poder solicitar informe en cualquier momento, como por ejemplo poder solicitar informe oral o informes en cualquier momento, otorgar actividad probatoria y todo ello, vemos que el derecho administrativo pues comienza a complicarse un poco en forma innecesaria y no guarda relación con la finalidad que nos ha dado la Constitución. El ciudadano es el actor principal dentro de nuestra sociedad. El ciudadano es el elemento más importante que tiene la nación. Entonces no le podemos decir al ciudadano tanto procedimiento para decirle sí o no. Hay que ser sencillos en lenguaje. Hay que ser explicativos. Y en ese sentido, mientras más fácil podemos utilizar un lenguaje, va a ser mucho mejor. Si el caso, como en OSINERMIN, fuera de que hay que explicar algunos aspectos de carácter técnico, como puede pasar en el ámbito jurisdiccional,
si es que hablamos de repente de algún proceso en el cual necesitamos una pericia y se entiende que tendría que explicar un poco más, recordemos que tanto la pericia como el aspecto técnico no lo desarrolla el juez, lo desarrollan los especialistas. El juez tiene que utilizar el lenguaje sencillo. Nada más. Y ese lenguaje sencillo no debe variar pues mucho de un concepto meramente claro, ¿no? Yo he visto resoluciones de Ocinermin que son demasiadas extensas y digo, bueno, a ver, vamos a ponernos a leer. Y cuando tú te das cuenta, pues parece, la verdad parece una tesina. Darle una respuesta al administrado, darle una respuesta a los entes que están alrededor debe ser un poco más sencillo. No se dice tampoco porque no se haga nada, sino un poco más sencillo, pero que tenga mucha coherencia, que es lo que más o menos yo considero que le podría dar un poco más de facilidad y menos restricción a los administrados. Claro, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, muy interesante su punto de vista, lo comparto particularmente. Doctor, le agradezco nuevamente por esta respuesta, por la respuesta anterior, ¿no? Con su punto de vista nos ha ratificado pues las conclusiones a las que hemos arribado nuestro grupo y se ha reafirmado el impacto económico que tienen los actos administrativos que expide el TASTEN de los INERMIN y que son producto o efecto de un recurso de apelación precedentemente planteado, ¿no? Sin otro en particular, queremos agradecer al doctor Sotomayor Berrocal por su claridad y precisión en las respuestas, así como por el tiempo que nos ha brindado. Doctor, reciba usted un agradecimiento a nombre del grupo número 2, del docente de cátedra, el doctor Tulio Espinosa, y a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista. Muchas gracias, Laura, y definitivamente, pues, mientras que más podamos nosotros apoyar justamente a colegas que están dentro del rol del ámbito del estudio, que quieren perfeccionar y mejorar, creo que es bienvenida la oportunidad de poder hacerlo y por el contrario, el gusto es mío. Hay que recordar que estos casos, tanto de Ocinermin, Ocitran, de todos los entes administrativos, entes reguladores, tienen pues un efecto en la sociedad, ¿no? Como tú bien lo has señalado, ese impacto económico. Mira, si tú tienes un caso con una empresa de telecomunicaciones, con reclamo de una factura, de repente tener un impacto tan fuerte como un caso en el cual Ocinermin va a cerrar una mina o va a sancionar algo. O sea, definitivamente los aspectos de los órganos constitucionalmente autónomos son distintos. Pero sí considero es que el procedimiento va a ser siempre igual para todos. El lenguaje tiene que ser sencillo, ¿no? Y espero que el aporte que yo haya podido generar, pues, ayude tanto a su labor como al crecimiento de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta otra oportunidad y sigamos construyendo conocimiento, ¿no? Hasta luego, Sí, doctora. hasta luego, Laura.